queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Bien, hoy y durante todo este periodo que está pasando, vamos a ver algunos temas que nos competen a nosotros como corporación. Y uno de los temas que hoy podríamos decir que me tocó y que tenemos que hablar es muy amplio. Lo he resumido. Vamos a tocar ciertos puntos, algunos tal vez más rápido, otros más lento. Pero lo que vamos a estudiar es acerca de lo que nosotros creemos, de la palabra de Dios. Y le hemos puesto como doctrina de Dios. Y uno siempre dice normalmente uno dice esto, ¿qué es lo que es? Hay varias formas de decir qué es. ¿Qué es lo que es? Es una Biblia, un libro. Y dentro de este libro hay muchos más libros. Solamente si nosotros empezamos a leer, yo no leo porque es tan chico, ni siquiera leo allá atrás, así que no sé lo que dice. Hay varios libros, ¿ya? Se le puso un nombre a todo esto. Nosotros le llamamos Biblia, la Biblia. Esta es una Biblia. Voy a comprar Biblia. Pero a la vez que lo que es la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros vamos a tener que enseñar, tenemos que dirigirnos, que lo que aquí dice es la palabra de Dios. Nada más que eso. Aquí está la palabra de Dios. Vamos a empezar con un texto. Voy a sacar esta cosita porque es muy largo, así que vamos a buscar en el libro de Marcos 7:13. La vamos a usar, para que nos acostumbremos a usarla. Marcos capítulo 7, versículo 13. Marcos 7. ¿Cómo será que yo no leo acá? Ya, que alguien lo lea. Vamos a empezar a usarlo. Marcos capítulo 7, versículo 13. Por favor. Invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Aquí se menciona la palabra de Dios, y está muchas veces más mencionadas. Lucas 5:1, también en Hechos, la palabra que recibieron los samaritanos, la palabra de Dios, entregada por los apóstoles gentiles, la predicación de Pedro, también Hechos 11:1, veamos ese texto, Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Gracias. Estamos viendo que aquí en todos estos pasajes se está refiriendo a la palabra de Dios, ¿ya? A la palabra de Dios. También se predicó aquí a los gentiles, también fue, digamos, el centro de atención en el libro de Lucas. Podríamos ver un pasaje en el libro de Hechos 19:10. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. La palabra de Dios se fue extendiendo, la palabra de Dios se fue escuchando. Primera de Corintios, aquí vamos a ver algo mientras nos contestan. ¿Quién es? Me están llamando, ya vengo. Segunda de Corintios 2:17. Segunda de Corintios 2:17 dice: Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios,
hablamos en Cristo delante de Dios. La palabra de Dios. Ese texto ahí me quedó muy chico, no sé si lo alcanzan a leer. Dice, las escrituras declaran reiteradamente qué son, ¿qué decimos ahí? Recién decíamos que la palabra de Dios se entregaba, que la palabra de Dios entregaba en Hechos, la palabra de Dios, Corintios. En todas partes se entregaba la palabra de Dios. Lo que yo le entrego es la palabra de Dios, no la mía. Y dice, los profetas también apelaron a ella como un fundamento de promesa, juicios divinos. En el Antiguo Testamento afirma la Biblia muchas veces que también está la palabra de Dios. Continuaba también en el libro de Salmos, Salmo 19, Salmo 119, Proverbios, hacen afirmaciones también de que la palabra de Dios, y distinguiéndola de cualquier otra cosa en el libro. La Biblia también da una autoridad espiritual completa. Afirma la suficiencia espiritual a punto de reclamar su exclusividad. Segunda de Timoteo 3:16, que dice: sí, por favor. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Nos vamos a quedar, ese va a ser como nuestro texto, más adelante lo vamos a volver a tomar. Dice que toda la palabra, ¿qué me decía? Es inspirada. ¿Qué cosa? Toda la palabra. Y lo que dice acá, dice que la Biblia posee muchas características importantes. Y una de los puntos que vamos a tocar, y aquí sí que vamos a leer algunos versículos. Primero dice, la Biblia posee muchas características importantes y singulares que la diferencian de cualquier texto meramente humano y la sitúan a una inmensa distancia de ello. 7 características más significativas son las que venían. Ahí vienen. Quedó chico. Yo lo veo chico de aquí a allá. ¿Ah, lo ven? Yo allá no lo veo. No, así lo tengo aquí lo mismo. Primera de Tesalonicenses 2:13 y Hechos 4:12. ¿Me alcanza? Sí. Sí, se alcanza a leer, está bonito. Una de las cosas que me dijo mi profesor es que siempre pusiera letras más grandes, porque muchos no leemos muy de lejos. Tenemos 3 cualidades aquí, 3 características: activa, verdadera, poderosa, viva, purificadora, nutritiva, santificadora. La palabra de Dios. Primera de todas, ¿qué dice? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es interesante cuando leemos y que el texto que leemos dice la palabra de Dios, ¿ya? Y siempre vamos a escuchar eso, la palabra de Dios. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hebreo. Sí, hebreo. Hechos dije yo. Sí. Hebreo. H-E-C-H, Hechos. Perdón. Pero si pueden ir buscando los demás después. Ahora, vamos a buscar uno de cada uno nomás, porque si no los vamos a atrasar mucho. Isaías 55:10, poderosa, Romanos 1:17, vivas, Juan 6:63, purificadora, que en el libro de Efesios me encanta, allí me entretuve mucho. Efesios 5:26, nutritiva y santificadora. En cual, vamos a dejar que
No es paloma. Paloma. Pali. ¿Qué leo hebreo? Sí. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los hilos tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias. Lo más importante es que vayamos tomando, que cada pasaje vamos leyendo se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Ya? Después, ¿quién tomó Isaías 55:10? Ya, digan, pues así como... Bueno. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y terminar, dando semilla al sembrador y para el que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo, y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Ahí quién está hablando? En ese pasaje. ¿Qué dijo acerca de la palabra? ¿Tenía algo adelante de la palabra que decía? No, lea la parte donde decía de esta palabra. Así será mi palabra. Ay, dice, ¿así será qué cosa? Mi palabra. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? De Dios mismo. Pues por eso uno dice mi palabra. Ahí dice, esta es mi palabra y nosotros escuchamos la palabra de Dios. ¿En cuál vamos? Poderosa ahora. ¿Poderosa? ¿Ya? Y van a ser quizás los últimos textos que leamos. Sí, porque ya tenemos 103 láminas, así que nos vamos a demorar. ¿Ya? Ya se lo dicté, así que no puedo dejar de leerlo, así que tenemos que leerlo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es... Palabra de Dios. Gracias. Leamos hasta donde dice, siempre leamos hasta donde dice palabra de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? ¿Ya? ¿Y el poder qué es lo que es? Viva. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La palabra que yo les hablo, la palabra de Dios. Purificadora, Efesios. Para santificar la lengua la purificado por el levantamiento del agua con la palabra. En nutritiva. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Santificadora. Santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Gracias. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿tenemos esta palabra y cómo llegó esta palabra a nosotros? ¿Cómo escribieron las personas esto? ¿Se sentaron y se pusieron a mirar tele? ¿Alguien le estaba poniendo así una pantalla? ¿Ya? Nosotros a continuación vamos a ver lo que es la inspiración de la palabra. Nosotros hemos leído que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver la inspiración de las Escrituras. Dios, dice, inició la revelación y manifestación de sí mismo a la humanidad. Aparece un texto, Dios lo hizo mediante dos vehículos diversos, unas veces por medio del orden creado y otras veces por visiones, sueños o mensajes. Luego las revelaciones, ¿no? ¿Hasta dónde leyeron? Lo hizo por medio... Sin embargo, las revelaciones más completas y comprensibles entre sí fueron por el medio más proposicionales de la Escritura.
Me faltó una ahí, dice. Sí, sin embargo, sí. No, ahí. Sin embargo, las revelaciones más completas, acabo de leer eso y continuamos. Revelación e inspiración. La definición a lo que revelación se refiere a la criatura finita y creadora. Creador infinito dice esencialmente distintos. Dios disfruta de un conocimiento infinito y perfecto, mientras que el de nosotros como humanidad es finito e imperfecto. Y ciertamente la humanidad no puede conocer completamente lo que revela la creación aparte de las escrituras. La revelación implica que Dios, el Creador, comunica la verdad sobre sí mismo a la humanidad. Según la Escritura, esta revelación nos presenta dos formas, una revelación general y una revelación especial. Una revelación general es cuando, por ejemplo, yo le digo muy buenos días. ¿Por qué le digo buenos días? ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Saludamos por saludar o qué nos inspira a decir buenos días? No hay nada, no hay sentimientos del corazón porque uno dice buenos días, ¿ya? Nosotros siempre decimos, ¡uy, qué hermoso el día! ¡Qué silencio! ¡Uy, cómo escucho los pajaritos! ¿Cómo escucho los niños? Las olas del mar. Revelación general, dice la revelación es parte del testimonio de Dios, lo que hablaba por sí mismo, la creación de las criaturas. David lo explica en el Salmo cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y nosotros vemos que esa es una revelación de Dios general. En los árboles, en los aves, en los pájaros, en todo nosotros vemos. Buenos días, qué lindo día, qué hermoso día. Hoy qué feo el día. Y a veces nos quejamos, qué feo el día, que hace frío, que hace calor. Es una revelación de Dios que está mostrándose. También tenemos, la revelación general transmite muchas cosas sobre el poder, sabiduría, bondad, majestad del Creador. Se limita al hombre pecaminoso. Dice, se limita a lo que el hombre pecaminoso es capaz de observar. Es lo que nosotros observamos. Todo el mundo, pecadores, no pecadores, salvos, todos vemos esa situación. Aquí puse, el fin de la revelación general, alcanzan a ver, dice, es dejar a los humanos sin excusa. Porque hay muchos que dicen, ay, yo no creo en Dios. Y siempre nosotros nos han dicho, tú no puedes decir que no hay un Dios. Ves un sol, ves una luna, ves un día, ves un amanecer. Por eso dice, no deja excusa al pecador al decir que no existe o que Dios se ha revelado a nosotros. Dice, sin excusa por no reconocer la naturaleza de su Creador. La revelación especial. Dice, antes que pasemos, la revelación general, aunque transmite muchas cosas sobre el poder, sabiduría, bondad, majestad del Creador, se limita solamente que el hombre. La Biblia nos permite hacer varias observaciones acerca de la revelación general. Primero, el alcance es el conocimiento de Dios en todo el conocimiento general. Abarca todo tiempo, siglos, todas las épocas, su testimonio para las personas. Nosotros podemos decir, en el norte hace calor, en el sur hace frío, todos pensamos lo mismo, por lo tanto, ese es un testimonio de todos que podemos decir que tenemos esa revelación de Dios. Y tenemos la revelación especial. Revelación especial. Dice, y aquí ya vamos a empezar un tema, dice, Dios se sirve de la revelación especial cuando se revela a sí mismo directamente y en mayor detalle.
Dios lo ha hecho por medio de varias cosas. Recién leíamos, cuando leía Habacuc, el hermano decía ahí que Dios le mandaba, decía que escribiera su palabra. Cuando habló a Moisés, se reveló directamente a las personas y él le dijo: escribe esto, escríbelo. ¿Ya? Cuando hacía milagros, Proverbio, y habló muchas veces de esa forma, directamente con el hombre, también a través de visiones y sueños. ¿Recuerdan quién tuvo visiones, quién tuvo sueños? Si no han estudiado, tenemos que estudiar la Biblia. Juan, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que tuvo? Visiones. Daniel, sueños. ¿Ya? Esa es una forma especial de que Dios se revela al hombre. A cada uno se ha revelado en visiones, en sueños, para que hiciera ciertas cosas, ¿ya? Pero Dios se revela de esa forma a cada uno de nosotros. Y una de las mayores cosas sino que una de las más impresionantes de revelarse Dios a los hombres fue dice, la encarnación de Cristo, y las Escrituras se han revelado interviniendo directamente en varias ocasiones en forma a lo largo de la historia. Habló directamente a Adán. Dentro de la revelación, la decisiva manifestación de su revelación especial es la encarnación del Hijo. ¿Cómo? Dios dice, Dios el Creador asumió las limitaciones propias de la humanidad y habitó entre las criaturas, entre nosotros, aunque generalmente no se le reconoció en su identidad. El Hijo reveló a los hombres la plenitud de Dios. Cuando Cristo acá se reveló a cada uno, se reveló en sueños, se reveló en visiones, pero en este caso Dios se reveló por intermedio de su Hijo a la humanidad. Muchos no le reconocieron. Jesús le describe como la imagen de Dios invisible y la expresión exacta de su naturaleza. Dice, Jesús era una revelación perfecta de Dios a los hombres, la exacta representación de su carácter. Vimos que se reveló por visiones, por sueños, y su Hijo vino y se reveló. Dios se reveló a través de su Hijo. La palabra de Dios fue escrita. ¿Cómo fue escrita? ¿Quién se lo dictó? ¿Cómo se inspiraron ellos? Me quedo chica. ¿Me salté una pared? No, ¿sí está bien? Alcanzaron a leer la antigua, ¿cierto? La anterior. Ya, esta es la definición de inspiración. Ya. Los autores humanos eran solo instrumentos que Dios utilizó como que si fueran una pluma para consignar una palabra en un papel. Las Escrituras consignan el caso de dictado divino. Cuando Dios, en este caso, cuando la inspiración, estamos hablando de cómo se escribió la Escritura. Acá en este caso estamos hablando que Dios le da instrucciones a Moisés para que escriba la ley en el monte Sinaí.
Jeremías, tenemos a Juan en la isla de Patmos que le dictaba directamente qué es lo que tenían que escribir. En estos casos Dios dictó las palabras. Dios podría haber usado a los hombres para que solamente escribieran. Porque aquí en el caso de las leyes, Dios les dijo, escribe esto. Y ellos tenían que hizo lo que dijo Dios. Dios podía haber utilizado a todos los autores de la Biblia directamente que escribieran lo que él pensaba. Sin embargo, por los textos que leemos, la Biblia presenta varios o distintos estilos, lenguajes, vocabularios. Cada autor expresa claramente su personalidad distintiva. Podemos incluso recibir podemos leer hasta las emociones de los autores humanos consignaron en la Biblia. Hay muchas, lloré, eres mi cuidado, entrego mi alma, cosas que son como más distintivas del personaje. De Pablo cuando escribía sus cartas, de Juan, de Lucas, todos tenían una parte. Pero la pregunta es, ¿cómo puede la Biblia ser la palabra de hombres como Pedro y Pablo y al mismo tiempo ser también la palabra de Dios? Parte de la respuesta a esta compleja pregunta es simplemente que Dios formó sus personalidades. Y aquí es cuando empezamos ya a ver algo muy interesante, que Dios había convertido a Pedro, Pablo y a los demás escritores de la Escritura en los hombres que Él quería que fueran. Es interesante cuando ya empezamos, si Dios se manifestó por su Hijo, pero Dios necesitaba que estos hombres pudieran plasmar lo que Él quería. Y Dios los formó de tal forma que dirigió sus vidas al tiempo que respetaba sus libertades. Dios nos transforma nuestra vida, pero también nos deja ciertas libertades. Nosotros decimos, oye, Señor, te acepto, voy a hacer todo lo que tú dices. Pero a veces no lo hacemos y nos respeta esa libertad. Dios dirigió y controló su libre voluntad de elección de las palabras para que escribieran las exactas palabras de Dios. Dios los convirtió en clase de hombres que podría usar para expresar su verdad. Y después seleccionó literalmente las palabras de sus vidas y personalidades, vocabularios y emociones. Dios muchas veces toma a un hombre, lo transforma, y hemos escuchado muchas veces ese testimonio que Dios transformó a este hombre. Lo hizo de tal manera y hoy en día es un gran predicador de su palabra. Recordemos siempre, Dios nos va a transformar de tal forma que debemos o hablamos lo que Él quiere que nosotros digamos. Es pues posible afirmar claramente que Pablo escribió el libro de Romanos, también el libro y ambas cartas. Dice, me quedé pegado en ese, sigamos. Una explicación de la impresión. Uno de los textos más importantes, que, como el que habíamos recién lo pasamos por ahí, cuando estamos hablando de inspiración de la Biblia, y este proceso el proceso de inspiración llevó a la redacción de los libros de la Biblia, y Moisés escribió el Pentateuco, David escribió muchos cantos que se compilaron en el libro de Salmos. Mateo, Juan escribieron sus evangelios basados muchos en experiencias personales con Jesús. Lucas no fue testigo especial de los acontecimientos que consigna su evangelio. Pablo terminaba siempre sus cartas diciendo, de puño y letra. Y a veces en algunas cartas él decía, saludo a tal persona, salúdame tanto, o saluda yo y mi hermano.
una explicación de inspiración. Uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento, ¿cuál es el que leímos recién de las Escrituras? Segunda de Timoteo 3:16, es uno de los que debemos, yo creo que lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? ¿Se lo saben de memoria? No, nadie se lo sabe. Estudiémoslo ahora y lo vamos a aprender de memoria. ¿Qué dice? Ya está ahí nomás. Después vamos a estudiar la otra parte para qué es útil, porque eso viene más adelante. Pero ¿qué es lo que dice al principio? Toda palabra. ¿Qué es lo que es inspirar? Es como Dios está hablando, es como, cuesta mucho definir, como exhalar. Dios exhala su palabra. Toda, dice que toda, no dice parte o no dice solamente algunas. Dice que toda palabra de Dios es hasta acá vemos lo que es la inspiración. Ahora vamos a ver lo que es la visión. Y aquí dentro de este pasaje vamos a leer uno interesante. Dice una... No me pasó. Ahí sí. Una visión de Cristo respecto a las escrituras, a la Biblia. Vimos que Pablo se escribió en Timoteo, toda la palabra es inspirada. Bueno, también podemos hablar también de que dentro de lo que leímos que la inspiración, muchos hombres, escribieron la Biblia en forma, algunos estando presos, otros en libertad, otros en gozo, otros en sufrimiento. Acá tenemos nosotros la visión de Cristo con respecto a las Escrituras. Jesús afirmó la autoridad del Antiguo Testamento cada vez que él usaba el Antiguo Testamento. Jesús afirmaba autoridad. Aquí estamos viendo con respecto al Nuevo Testamento y al Antiguo. Leamos el pasaje que dice, leamos primero Deuteronomio 8:3, lo vamos a comparar con Mateo 4:1. Me buscan Deuteronomio 8:3 y Mateo 4:1. Vamos a empezar a ver la autoridad de la Biblia. Deuteronomio 8:3. Aún todavía no. Y Mateo 4:1 o Lucas. Mateo 4:1, ¿alguien lo tiene? Vamos a leer solamente un versículo. 4:1, ¿qué dice? Perdón, ya. Primero Deuteronomio 8:3. Sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Gracias. Aquí ya empezamos a ver la autoridad de la Biblia, luego de que fue escrita por medio de visiones, sueños, y aquí empezamos a ver la autoridad de la Biblia. Deuteronomio habla acerca, dice que Dios te dejó pasar hambre, y en Mateo 4:1, ¿qué dice? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cada vez que Jesús pasaba por algo, citaba el Antiguo Testamento, afirmando el poder, la autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios. Y él aquí, cuando fue llevado y tentado, en Deuteronomio decía, Él te llevó, te hizo pasar hambre. Y aquí dice, y cuando Satanás lo llevó. Y cada vez que pasaba esto, Jesús apelaba al Antiguo Testamento. Y además, ¿qué dice? ¿A qué más apelaba? Nosotros dijimos que empezamos con la palabra de Dios. Jesús apelaba a porque escrito está. ¿Qué es lo que? La palabra de Dios. Y siempre él apelaba porque escrito está, porque escrito está.
Porque escrito está. Porque escrito está. Porque escrito. En ese pasaje muchas veces habla porque escrito está. Y Jesús afirma ahí la necesidad de que las escrituras se cumplieran. Constató rápidamente que tenía que cumplir personalmente todas las escrituras del Antiguo Testamento que decían acerca de él. Y todas esas, si nosotros tomamos solamente Deuteronomio que decía, te hizo pasar hambre, Dios lo estaba confirmando, lo que decía el Antiguo Testamento, y él lo iba confirmando. Finalmente en la oración la oración de Cristo en la noche que fue traicionado, dijo, ahora han conocido todas las cosas que me has dado, que proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado. Recordemos que Dios se manifestó por la naturaleza, visiones, y aquí se manifestó por medio de Jesús. Y Él dijo, porque todas las palabras que tú me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salen de ti, y han creído que tú me enviaste. Leamos Juan 17, 1. Habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. En ese momento fue cuando Él dijo, porque Él salió de Él y lo entregó. Le está mostrando la autoridad que tiene la Biblia, la Biblia en general. Es una autoridad. Y Él, Jesús mismo, vino, enseñó a sus discípulos, les entregó lo que Dios le había entregado. Y aquí es donde empezamos a saber la autoridad de las Escrituras. ¿Cómo se convence uno de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? ¿O cómo podemos estar seguros de que las Escrituras son verdad de Dios transmitido mediante el proceso de inspiración y que tiene por hecho el hecho de ejercer autoridad en nuestra vida? La Biblia declara que Dios es eterno. Aquí vamos a leer algunos pasajes. Porque estamos hablando la autoridad de la Biblia. Vimos cómo fue escrita, cómo fue entregada. El que no tiene nada que los discípulos quizás no habían leído, pero Dios mismo le estaba enseñando su palabra. Dice, la Biblia declara que Dios es eterno, inmortal y único. Primera de Tito 1:17 lo describe como omnisciente. Salmo 139. Los libros del Salmo, por lo general, siempre van a citar la grandeza y la autoridad acerca de la palabra de Dios. Tienen varios versículos ahí, quizá alguien que me pueda encontrar alguno. No todos, porque el que más le llame la atención. Los salmos generalmente siempre nos llaman la atención. Génesis y la mayoría de los salmos tiene algo que muchos mencionan. Por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invencible, al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos recalcando de que Dios es eterno, Dios es único, inmortal. Dios envió a su Hijo a vivir dentro de la humanidad.
Su Hijo enseñó su palabra de forma directa, después inspiró a escritores para que lo que había pasado lo pudieran seguir llevando. Y aquí nosotros empezamos ya a ver cosas más internas, como por ejemplo el testimonio del Espíritu Santo. 139. Perdón. ¿Leo o no? ¿Cuál era? 139, 1 al 6. Me parece bien. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Aquí ya empezamos a ver cosas internas nuestras, cuando uno dice, oh Dios, tú me enseñaste, tú me hablaste. Dada la naturaleza de Dios y su palabra, solo Él está capacitado para establecer y confirmar la divina autoridad de las Escrituras. Esto es exactamente lo que hace mediante el testimonio interno el Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo actúa a través de las Escrituras para confirmar su fiabilidad. ¿Cómo actúa el testimonio interno? ¿Cómo actúa el testimonio interno del Espíritu Santo en el creyente? ¿Cómo reconocemos nosotros? Leímos, estudiamos, vimos la naturaleza de Dios, vimos que Él, por medio de su palabra, Él expresa. Vimos que usó hombres, preparó hombres, moldeó hombres para que escribieran lo que Él quería que escribiéramos. Podemos leer la Biblia donde leemos cómo es Dios, y ahora está ese proceso de nuestro en forma personal. ¿Cómo actúa el testimonio interno del Espíritu? El testimonio del Espíritu Santo ilumina al creyente para que sepa que las Escrituras son la palabra de Dios. En primer lugar, dice, las propias palabras de las Escrituras dan testimonio de su inspiración, reivindicándose ser Dios. Por eso que leímos varios versículos recalcando lo que hace. En segundo lugar, esa la puse en grande para que leyéramos el pasaje. En segundo lugar, el dinámico poder del Espíritu aplica la verdad de las Escrituras, lo cual da como fruto confianza, certeza en su propia palabra. Y ahí vamos a ir viendo, va entrando esta palabra a nosotros, va a ir entrando y vamos a ver cómo nos llega. Dice Primera de Corintios 2:46. 2:46. Es que leí el 4, 2:4. No, pero vamos a leer un poquito nomás, porque nos quedan muchas todavía, así que vamos a avanzar más rapidito. Primera de Corintios dice, ¿qué dice? No escucho. 4 y 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Bien, aquí ya vemos nosotros que ya llegó más directo a nosotros como creyentes. Nosotros como creyentes, ¿qué es lo que nos hace reconocer de que la palabra de Dios es la palabra de Dios? De que la Biblia es el poder de Dios, que en ella se plasmaron ideas que Dios habló. Nosotros como creyentes tenemos algo que nos identifica de eso. El mundo no lo entiende. Nosotros como creyentes, si usted no lo cree, no lo siente, es porque el Espíritu Santo no ha transformado su vida. Dice, ahí se me achicó. El ministerio del Espíritu Santo se activa como mediante la lectura y proclamación de la palabra. Está en nosotros, dice, significa que todo aquel que oye o lee vaya. Esto no significa, como le dije, no significa que todo el que lee y oye va a creer, ¿ya? Nosotros tenemos, eso es algo especial, pero sí que la fe de los que creen se debe a la obra que lo ilumina a través. Dios se manifestó, llegamos aquí a esta parte, vimos, escuchamos, oímos, sabemos. Ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros, ahora Dios tiene su palabra, nosotros tenemos el Espíritu Santo y es el que nos mueve a, dice acá, ¿qué dice? Que nos ilumina. ¿Ya? Por lo tanto ya no tenemos excusas como creyente. El creyente es el que es transformado. Y ahora que llegamos hasta aquí, hasta este punto, que ya fuimos transformados, el Espíritu Santo lo tenemos para entender, comprender, sentirnos ardientes por la palabra que escuchamos, por la palabra de Dios, tenemos ciertas opciones de irnos para allá o para acá. Y estas, le guste o no le guste, dice que son obligaciones para con la Escritura. Por todos los escritos del apóstol Juan resume la obligación cristiana debe obedecer las Escrituras. ¿Ya? Expresó con claridad vivir según la palabra no es algo opcional. Dice, en primer lugar, aquí vamos a empezar a leer estos versículos para terminar porque ya nos va a quedar poquito. Dice Juan 14:15, en primer lugar Cristo afirmó que si alguien lo ama, dice, guardará mis mandamientos. Por otra parte, aquellos que no lo aman no seguirán su palabra. La obediencia de los cristianos a la Biblia demuestra su amor a Cristo y a la autenticidad de su salvación. O sea, al estar seguro de su salvación. Porque si no es salvo, no va a obedecer la palabra, no la va a respetar, no la va a seguir. Dijimos, ¿en cuál vamos? La obediencia de los cristianos. En segundo lugar, ese era en primer lugar. En segundo lugar, no leímos el texto, disculpe. Sí lo leímos, ¿cierto? Sí. En segundo, es que ya me preocupa que ya vamos llegando a la hora que tenemos acá. En segundo lugar, ¿qué dice? Aquí sí, Juan 2:6. ¿Quién era de Juan? Perdón. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Si usted está educando a su hijo y le dice, hijo, ven para acá, y el hijo no le hace caso, ¿usted se queda quieto? Lo dice, no importa, no me interesa. No, pues se preocupa. Y una de las cosas, Dios demanda obediencia a su palabra. Y los hijos demandan obediencia a sus padres. En tercer lugar,
2:6, en el mismo entonces caso. Dice, Juan definió grandes rasgos en el amor en términos inequívocos. Y este es el amor. ¿En qué? Hoy sí, ¿cuánto cuesta andar en sus mandamientos? ¿Cuánto cuesta obedecer su palabra? ¿Cuánto cuesta seguirlo? En tercer lugar, no, eso ya lo pasamos. No, en el tercer lugar era antes. Ahí. En tercer lugar, era el mismo. Sí, pero aquí se le queda. Y en cuarto lugar, ese no lo tenemos, ¿cierto? Cuarto lugar. En cuarto lugar, aquí le damos tercera de Juan 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mire cómo Dios se encarnó en su Hijo, entregó su palabra, la entregó. Jesucristo entregó a sus discípulos su palabra, los apóstoles siguieron entregando su palabra y como Él dice, no tengo yo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Y por último, Juan anunció la distinción. Juan anunció la distinción final de un cristiano obediente. No le he pasado. Apocalipsis 1:3. Pero para ser más específico, las propias escrituras trazan un perfil que comprende al menos las 10 características. ¿Qué dice Apocalipsis 1:13? 13. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados, felices. Entendemos, ya tenemos que respetarla, obedecerlas, seguir en su palabra. Luego, esto lo hice más pequeñito porque lo vamos a saltar. Dice, recibirlas. Cuando Pablo predicó su palabra, la gente recibía su palabra. Dice, por lo cuanto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabras de hombre, sino según la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa sobre vosotros los creyentes. Y aquí mencionó al tiro las 3 cosas que estamos estudiando, según la verdad, la palabra de Dios y que actúa sobre los creyentes, cómo se entregó, cómo actúa entre nosotros y cómo fue entregada. Orar por ellas, orar con ellas. El salmista entendía, en el libro de Salmos habla acerca de abre mis ojos, miraré tus maravillas, examina mi corazón, alimentarnos de ella. Muchas veces hemos escuchado que dice que la palabra de Dios debemos desearla como leche, como miel, que nutre el alma, que mis labios nunca se separaren, guardaré sus palabras en mi boca más que mi comida. Predicarlas. Jesús enseñó donde quiera que Él iba, cuando caminaba siempre iba enseñando su palabra, donde nosotros cada vez que donde estemos es hablar de su palabra, es predicarla es cuando nosotros no sé, vamos de un viaje, vamos de paseo, nos juntamos con los vecinos, con los amigos, ¿ya? Predicando el evangelio y sanando. Él hacía eso, iba con ellos, predicaba, sanando a toda dolencia del pueblo. Discipular con ella. Pablo entendía el efecto permanente y acumulativo de la multiplicación. Por ello, se lo recomendó de todo corazón a Timoteo
a la tercera de 5 generaciones hasta aquel momento, Cristo, Pablo, Timoteo, hombres fieles. Lo que has oído de mí, ¿ante cuánto? Ante muchos testigos. Encarga a hombres fieles. Y eso es lo que estamos haciendo, encargando a hombres. Un día yo estaré aquí, otro día estará otro día estará usted. ¿Qué va a estar enseñando? Ya, y acá... Ahora, ¿por qué es menester enseñarle acerca de la inspiración de las Escrituras, cómo se escribió, cómo fue llevada, cómo llegó a nosotros? Todo esto nosotros lo resumimos en 2 versículos y nosotros no lo mandamos solo, nosotros pertenecemos a una corporación que se llama Iglesia Evangélica Unión de Centros Bíblicos. Y dentro de esta corporación se ha definido de esta forma todo lo que nosotros hemos mencionado. Me faltaron muchas cosas, las dejamos de lado, pero en el fondo es esto lo que nosotros creemos. Cada uno de nosotros tenemos que tenerlo en nuestro corazón, está escrito, si usted busca los estatutos, dice, les enseñamos que las Sagradas Escrituras, los 66 libros canónicos del Antiguo Testamento, son la palabra de Dios, plenaria, verbalmente inspirada por Dios, sin error alguno en los manuscritos originales y que Dios preserva, cumple a lo largo de las épocas. Las Escrituras constituyen una revelación completa y suficiente de la voluntad de Dios para los hombres. Y por lo tanto, son nuestra única autoridad. Son nuestra única autoridad final y suprema en todo asunto de fe y de vida, con el fin de mantener un sentido original. Las Escrituras deben interpretarse de forma literal, gramatical e histórica. Cualquier cosa que alguien le enseñe de otro libro está fuera de lo que nosotros creemos. Si alguien le enseña otra palabra, está fuera de lo que nosotros creemos. Y como era tan largo, escribí la oración porque se me... ¿Estamos bien? Hablé mucho. Es que era mucho más y la verdad, poder resumirlo cuesta mucho. Bien, voy a leerle la oración mejor porque para terminar, dice: Padre, que nuestras vidas y nuestra congregación se caracterice por obras de fe, trabajos de amor y constancia en la esperanza. Por tu gracia, somos un pueblo santo, amado y escogido por ti. Y cuando el Evangelio llegó a nosotros, no lo hizo solo en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena convicción. No somos suficientes en nosotros mismos para pretender que algo de lo que hacemos o somos proviene de nosotros. Nuestra suficiencia procede de ti. Tú llevaste a cabo nuestra salvación, convirtiéndonos de las cosas de este mundo que en otro tiempo idolatrábamos para servirte a ti, el Dios vivo y verdadero. Fuiste tú quien nos despertaste para recibir tu palabra, no como palabra de hombres, sino como la que es realmente la palabra de Dios, que produce su obra perfecta en todo aquel que él cree. Nuestra salvación viene pues únicamente de ti. Tú enviaste a tu Hijo para que muriera por nosotros cuando éramos todavía enemigos jurados de la justicia.
Por tu gracia nos quitaste las escamas de los ojos y nos trajiste a la fe. Abre nuestros ojos para que veamos más de tu verdad. Abre también nuestros corazones para creerla con mayor fervor y nuestras bocas para proclamarla con más fidelidad. Haznos imitadores de nuestro Señor Jesucristo y piadosos ejemplos los unos con los otros. Ayúdanos a crecer en completa madurez y semejanza a Cristo. Somos conscientes de que el necesario alimento para este tipo de crecimiento se encuentra solamente en tu palabra. Nosotros podemos vivir solo de pan. No podemos vivir solamente de pan, sino que también de toda palabra que sale de tu boca. Ayúdanos, pues, a escudriñar las Escrituras con diligencia y sencillez de corazón, porque sabemos que en ellas tenemos la vida eterna. Estos nos señalan que Cristo revela su gloria y reflejan su santo carácter. En ellas se nos habla del sufrimiento, muerte, resurrección, ascensión, intersección y glorioso regreso. Danos corazones atentos. Haznos oír tu verdad con toda humildad y obediencia. Abre nuestros ojos para que veamos con claridad y nuestros oídos para escuchar con entendimiento. Ayúdanos a entender que cada línea de tu palabra con temor y temblor, y no solo las instrucciones y promesas, sino también las amonestaciones y advertencias. Te bendecimos por permitir que tu palabra se haya traducido a nuestro idioma para mostrarnos cómo hemos de vivir. Ayúdanos a no tomar nunca este privilegio a la ligera, a no ser nunca negligentes con los ricos consejos que nos ofreces en tus páginas. Haznos beber profundamente de su verdad que nutre nuestras almas hambrientas con su alimento. Y es que en el corazón de aquellos que iban en el camino de Emaús, también los nuestros ardan dentro de nosotros cuando tú nos enseñas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.